Bien, buenos días. Vamos a ver las medidas de dispersión del núcleo temático de Estadística 1. Les habla Alejandro Hernández. El objetivo de esta sesión es enseñar a ustedes, los estudiantes, las medidas de dispersión que vamos a aplicar tanto para información no agrupada como para información agrupada y cómo hacemos su aplicación en información del contexto. Las medidas de dispersión las vamos a abordar teniendo en cuenta si estamos trabajando con una población, vamos a trabajar la varianza y la desviación estándar, o si estamos trabajando con una muestra, de igual manera vamos a trabajar la varianza y la desviación estándar. Veamos algo importante en la nomenclatura. La varianza en población se conoce como sigma cuadrado. Acá lo tenemos, sigma cuadrado. Y la desviación estándar, sigma. Quiere decir que la desviación estándar es la raíz de la varianza. De hecho, la desviación estándar es la medida de dispersión que a nosotros nos va a arrojar una mejor información o una información de primera mano de cuál es el comportamiento de la información. La muestra, pues la varianza será denominada S cuadrado, nos cambia la létrica. Recuerden que la muestra es un grupo representativo de la población y la desviación estándar se denota por S. ¿Cuál es la importancia de las medidas de dispersión? Nosotros podemos tener información que tiene la misma media. Entonces, pues al tener la misma media aritmética uno podría pensar, no, pues la información es la misma. Pero la dispersión nos puede dar mayor información acerca de esos tres tipos de información que puedo tener. Ejemplo, la curva A, la curva B y la curva C. Cada una de ellas muestra una diferente dispersión. La curva A tiene, claro, igual que B y C, tiene la misma media, pero sus valores se encuentran más próximos a la media. La curva B se aleja un poco más de la media y la curva C, la información se aleja muchísimo más. Por eso su cresta o la cresta de esta campana es mucho más baja. Entonces eso quiere decir que la curva C, su información tiene más desviación que la curva A. Veamos entonces cómo podemos hacer el cálculo de la dispersión de la información. Todo depende si tenemos población o muestra. Si tenemos nosotros o queremos calcular la varianza será sigma cuadrado es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n. ¿Qué significa? Que debemos hacer esto con el primer dato hasta el último dato. Entonces, el primer dato menos la media y lo elevamos al cuadrado. Y esto dividido entre el tamaño de la población. Si hablamos de una muestra, esto será s cuadrado y será igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de cada dato menos la media de la muestra elevado al cuadrado dividido n-1. Este n-1 es un factor de corrección debido a los posibles errores en los que se incurra en el muestreo. Y la desviación estándar pues consiste en sacar la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar será la raíz cuadrada de la sumatoria de igual a 1 hasta n. ¿De qué? De cada dato menos la media elevado al cuadrado. Y esto dividido entre el tamaño de la población. Lo mismo sucede con la desviación estándar de la muestra. Se cambia la létrica, S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub i menos los x barra, que vendría siendo la media de la muestra, elevado al cuadrado. Y dividido entre n-1. Este n es el tamaño de la muestra. Bien, luego si tenemos la información agrupada, ¿qué hacemos? Para la información agrupada, entonces, ¿qué debemos hacer? Si hablamos de población, la varianza se calcula como sigma cuadrado es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los n sub i. Ese valor n sub i, recuerden que significa o representa la frecuencia absoluta del intervalo multiplicado por el x sub i. ¿Qué es el x sub i? Es la marca de clase. Entonces cojo la marca de clase del intervalo, le resto la media y lo elevo al cuadrado. Luego lo multiplico por su frecuencia absoluta y lo divido entre el tamaño de la población.
Lo mismo hacemos para el cálculo de la varianza de la muestra. Cambia la letra. S cuadrado es igual a la sumatoria desde e igual a 1 hasta n de la diferencia de la marca de clase y la media de la muestra elevado al cuadrado por su correspondiente frecuencia absoluta, y lo dividimos entre n menos 1. Luego la desviación estándar, como ya vimos, para no hacer tan repetitivo, pues ya sabemos que es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Es importantísima la desviación estándar. De hecho, la varianza no es tan importante porque nos arroja una cantidad numérica que a veces supera la misma media de una población o una muestra. Quien en realidad nos está dando información comparativa y que nos puede describir la información es la desviación estándar. Veamos por qué lo digo. Resulta que hay un teorema llamado el teorema de Chebyshev que nos dice que aproximadamente el 68% de los valores de la población cae dentro de más o menos una desviación estándar a partir de la media. ¿Qué significa eso? Que si acá tengo la media y acá tengo la media menos la desviación estándar y acá la media más la desviación estándar, ahí puedo tener el 68% de la información. Por ejemplo, si la media de un parcial es 3 y se dice que su desviación estándar es 0,5, entonces recordemos eso. La nota promedio 3 y la desviación estándar 0,5. Me está diciendo entonces que el 68% de mis estudiantes obtuvo notas de 3 menos 0,5, es decir, 2,5, y 3 más 0,5. Conclusión, el 68% de mis estudiantes obtuvo notas entre 2,5 y 3,5. Luego, el mismo teorema de Chebyshev me dice, aproximadamente 95% de los valores estará dentro de más o menos 2 desviaciones estándar a partir de la media. ¿Qué nos dice el gráfico? Que si acá tengo la media y acá la media menos 2 veces la desviación estándar y acá la media más 2 veces la desviación estándar, un 95% de la información cae en esta región. Para el ejemplo de la nota promedio 3 y la desviación estándar de 0,5. Si yo tengo 3 menos 2 por 0,5, pues eso significa que voy a tener una nota de 2. Y acá 3 más 2 por 0,5, eso dará 4. ¿Qué significa eso? Que el 95% de mis estudiantes obtuvo notas entre 2 y 4. Y la tercera parte de esa regla empírica o teorema de Chebyshev nos dice que aproximadamente el 99% de los valores estarán en el intervalo que va de 3 desviaciones estándar a la izquierda de la media hasta 3 desviaciones estándar a la derecha de la media. Acá tengo la media menos 3 desviaciones estándar y acá la media más 3 desviaciones estándar. Entonces, si volvemos al ejemplo de una nota promedio 3 y una desviación estándar de 0,5, eso significa que el 99% de mis estudiantes obtuvo notas entre 1,5 y 4,5. Ese es el significado que le puedo dar desde el teorema de Chebyshev, y vean la importancia de la desviación estándar. Me está describiendo la información. Pero también hay otras medidas importantes que pueden surgir de la comparación de la desviación estándar y la media aritmética. Por ejemplo, el resultado estándar. Este resultado estándar nos va a indicar el número de desviaciones estándar de una observación en particular que puede ocupar por debajo o por encima de la media aritmética. ¿Y cómo se saca ese resultado estándar? Cogiendo cada datico, restándole la media y dividiéndole entre la desviación estándar. Acá nos va a decir el número de desviaciones a la que se encuentra cada dato. ¿Sí? Y otra medida que podemos obtener es el coeficiente de variación, que es la razón entre la desviación estándar y la media aritmética. Es una medida relativa que muestra esa variación y lo podemos multiplicar por 100 para representarlo en porcentaje. ¿Qué significa esta expresión desviación estándar sobre la media multiplicado por 100? Si a mí me llega a dar un valor cercano al 100%,
pues significa que la desviación es muy grande, tan grande que comparado con la media son casi iguales. Por ejemplo, si la nota promedio es 2,5 y la desviación es 2,5, 2,5 dividido 2,5 daría 1, por 100 daría 100%. Quiere decir que la desviación estándar es muy alta. Y por el contrario, si tengo valores muy pequeños, cercanos al 1 o 2%, eso significa que la desviación estándar es pequeña comparada con la media aritmética. Y al hacer esta división, pues nos va a dar un valor muy pequeño. Y al multiplicarlo por 100, pues nos va a dar un porcentaje pequeño. Eso es lo que significa el coeficiente de variación. Bien, hasta acá nuestra parte conceptual. Enseguida tendremos un video que nos apoyará esa parte de manipulación de las expresiones matemáticas y su interpretación. Un feliz día.